En México, cada 1 y 2 de noviembre tenemos una de las celebraciones más importantes y místicas para nuestra cultura, la gran celebración del Día de Muertos. Muchas son las historias, los mitos y los rituales que se cuentan y se viven en torno a estos días en los que, según dicta la creencia, las ánimas de nuestros familiares y seres queridos que han partido de este mundo vienen a visitarnos y a convivir con nosotros. El Día de Muertos no solo es una mezcla de aromas, sabores y colores, sino que es la conexión que siempre nos unirá, lo crean o no, con ese mundo sobrenatural al que todos algún día llegaremos. Génesis del Terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les contaremos historias que les prometemos nos mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, que activen las notificaciones, que si aún no se han suscrito se suscriban, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Génesis Fam. Que nos manden sus comentarios, sus experiencias, sus historias a través de nuestro correo electrónico, que por ahí también se los dejamos para que nos puedan enviar así que las historias que ustedes tengan. Y agradecerles a todos los que nos siguen episodio con episodio, invitar a los que nos ven pero no se han suscrito, que se suscriban, porque eso nos ayuda muchísimo para que podamos seguir generando el contenido que generamos pues cotidianamente, ¿no? Y bueno, pues antes de pasar ya al episodio de este día, vayan a buscar algo que comer, busquen una botanita, o si van en el transporte, pónganse cómodos con sus audífonos. Si están en sus casas, pónganse cómodos en sus camas, en su sillón, donde estén, y apaguen sus luces, y si les da mucho miedo, pues pónganse una lamparita por ahí, pero prepárense todos para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, amigos, pues el episodio del día de hoy es un episodio que pues estuvimos preparando para compartir con ustedes. Muy seguramente cuando este episodio salga y ustedes tengan oportunidad de verlo, vamos a estar ya o en vísperas o ya celebrando lo que es una de las tradiciones más importantes en México. Para los que nos escuchan por primera vez o que nos están viendo por primera vez y no saben de dónde estamos pues, grabando, estamos en México, en dos lugares diferentes de México, pero bueno, nosotras somos originarias de aquí, y el día 1 y 2 de noviembre aquí en México se celebra una de las tradiciones más importantes, les repito, que es la celebración del Día de Muertos. Entonces, sabemos que en muchos otros lugares también se celebra esta fiesta a los muertos, de diferentes maneras, pero aquí en México es muy particular la manera en que celebramos y que hacemos esta tradición, algo bien importante, que viene gente del extranjero. O sea, a mí me llama mucho la atención que es una tradición en donde la gente de afuera viene exclusivamente a ver cómo es que celebramos esta tradición tan cultural, tan nuestra, ¿no? Entonces, pues les repito, el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Algunas creencias, algunas personas tienen las creencias de que los muertos vienen en estas fechas, o incluso que vienen desde antes, ¿no? Ahora ya se habla mucho de que pues, los que murieron de una forma o los que murieron de otra forma llegan desde el 26, 27, 28 de octubre, ¿no? Y bueno, incluso ahora también se habla de que las mascotas vienen en estas fechas, ¿no? Los espíritus de las mascotas que tuvimos. Entonces, pero bueno, los días, digamos que más representativos son el 1 y 2 de noviembre. Y reflexionaba yo mientras pensaba en la creación de este episodio, en qué tan importante es esta fecha. Imagínense ustedes qué tan importante es, que es un día, el día 2 de noviembre es un día literalmente que se da en los trabajos, en las escuelas. O sea, el 2 de noviembre no hay escuelas, algunos o la mayoría no van al trabajo, hay algunos que sí, pero la mayoría les dan este día. Entonces,
fíjense qué tan importante es la tradición, ¿no? Es una tradición muy arraigada que en los últimos años se ha tratado de retomar mucho porque con los años como que se fue perdiendo un poco, pero en los últimos años ha tomado muchísima fuerza y hay muchos lugares aquí en México en donde se celebra, pero no solo como una tradición, sino como uno de los ritos más importantes espiritualmente hablando de varios lugares aquí en México, ¿no? Tenemos lo que es el estado de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, son estados en donde es una tradición fuertísima, ¿no? Que se hacen muchísimas cosas, una serie de ritos que ahorita más adelante pues vamos a estar comentando, pero que se celebra de una manera súper intensa. Incluso aquí en la Ciudad de México, que es donde yo estoy, por muchos años se dejó como un poquito de lado esta tradición, pero en los últimos años también ha retomado muchísima fuerza y hoy por hoy se hacen unos desfiles muy grandes de catrines, de catrinas, de alebrijes, se hacen muchas actividades culturales en torno a esta celebración del Día de Muertos. Hay un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama Xochimilco, que es muy conocido también en todos los lugares, y en estas fechas de Día de Muertos hacen un evento que tiene que ver con la leyenda de La Llorona, que hablamos en episodios anteriores, justo en el episodio de leyendas mexicanas, hablamos sobre la leyenda de La Llorona, y en estos Días de Muertos se hacen ahí en Xochimilco un evento, así un mega evento, en donde se hace la representación de La Llorona, y en otros lugares también lo hacen, ¿no? Entonces, es una celebración en grande, la tenemos en grande aquí en México, y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas historias, algunos mitos, algunas cosas muy, muy interesantes que van en torno a esta celebración, pero también les vamos a hablar de otra celebración que, pues sí, también en los últimos años ha tomado fuerza aquí en México por la cercanía que tenemos con nuestro país vecino, que es Estados Unidos, y que es su celebración particular de cómo festejan ellos a los muertos, por así decirlo, ¿no? Pero de eso nos va a hablar Vicky, entonces le voy a pasar a ella el tiempo. Muchas gracias, Eli, y pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos en otro episodio más. Y es uno de los episodios, yo creo, más favoritos, porque precisamente, como dice Eli, estamos ya a días, esperamos que ya cuando salga este episodio salga precisamente para celebrar estas fechas y estas fiestas de Día de Muertos y de Halloween. Y pues la verdad es que son, o al menos para mí, hablando muy, muy particularmente para mí, son de los días más bonitos del año, ¿no? Y ya después vendrá Navidad, pero estamos muy contentas por este episodio. Y como dice Eli, la primera celebración, que aunque en México no es una celebración tan original, porque no viene de nuestro país, pero que finalmente al estar tan cerca de Estados Unidos, al estar pegadito con ellos, esa tradición de Halloween ha ido bajando, ¿no? Hace algunos años, cuando pues nosotros éramos niñas, la verdad, yo no recuerdo que se celebrara mucho, ¿no? Recuerdo el Día de Muertos, el 1 y el 2 de noviembre, que era como de ley poner la ofrenda y demás, pero antes de eso, la verdad, yo no tengo presente en mi memoria que saliéramos a pedir calaverita, ¿no? Ya creo, no estoy segura, pero ya por ahí de los 11, 12 años, como 2 años me parece fueron los que salimos a hacer esta actividad, que ya se veía más pues en la ciudad, ¿no? O sea, los niños y la gente sacaba a los pequeños a pedir dulces, pero antes no, o al menos yo que recuerde, no estaba tan arraigada, ¿no? Y conforme ha pasado los años, es como una tradición que va bajando ya hacia hasta al sur de nuestro país. Pero bueno, se preguntarán, ¿y cómo, qué se celebra en Halloween? ¿Cómo es que inician, no? Finalmente, muchos dicen, pues nada más salen a pedir dulces y se disfrazan, pero su origen, pues, viene todavía mucho más atrás, ¿no? Si nosotros nos ponemos a buscar un poquito y las que seamos expertas en esta festividad, encontraremos que es una celebración que se origina en Irlanda y que pues, tiene sus orígenes en la cultura celta. Esta tradición realmente pues se festejaba se hacía para festejar más bien el fin del verano
y también para iniciar esta temporada de cosechar, ¿no? De las cosechas. Se creía antiguamente en estas culturas y en este país que el 31 de octubre los muertos caminaban entre los vivos y había esta celebración, ¿no? De poder tener entre nosotros o entre esas personas a los muertos, ¿no? O a las personas que ya se habían o habían partido. Entonces de ahí es donde empieza a haber esta celebración que obviamente poco a poco, conforme fue avanzando, luego los irlandeses pues llegan también a esta parte de Estados Unidos y demás, pues se hace una transformación todavía mucho mayor de la celebración, ¿no? Y luego ya ahí pues se conjunta la parte pues de las brujas, de todo lo que tiene que ver con este tipo de personajes. Y pues bueno, eso es como en general el origen del Halloween y cómo es que pues poco a poco también ha ido impactando en otros países, ¿no? Como México. La verdad no tengo idea, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica, cómo será visto si realmente la gente llega a celebrar esta fiesta o esta festividad. Hay algunos países en donde sí, creo que Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, sí. se celebra como en menor intensidad que en México, pero sí lo llegan a celebrar. A celebrar. Sí, me imagino yo que los países que tienen más o más conexión quizá con los Estados Unidos es donde se puede ver más claro, ¿no? Si lo festejan o no. Pero bueno, en México sí es algo que ya en los últimos años se ve muy claro, ¿no? Cómo se ha plasmado y cómo lo celebramos y cómo se ha combinado, ¿no? No sé si desafortunado o afortunadamente, muchos dicen desafortunadamente, yo creo que pues bueno, es algo inevitable el que haya esta combinación, ¿no? de fiestas, ¿no? Entonces, creo que pues lo diría yo que es como una suma a varias de nuestras celebraciones y que vamos ajustando también de acuerdo a nuestras propias creencias y a nuestras propias pues costumbres, ¿no? Entonces, bueno, eso es como principalmente el origen de esta fiesta, ¿no? Y que al igual que, por ejemplo, el Día de Muertos, que es una celebración que tenían o una tradición que tenían las antiguas culturas mexicanas, y que cuando viene la parte de la conquista, llegan los españoles, llega el cristianismo a México o América, y que al igual que el Halloween, o sea, esta combinación del cristianismo con las tradiciones particulares del lugar, en el caso de México, de las antiguas civilizaciones mexicanas, en el caso, por ejemplo, de Irlanda o de todas estas culturas celtas, cuando llega el cristianismo, hacen esta combinación, porque los cristianos tenían esta celebración del Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces, ahí es donde se mezcla. En México, bueno, tenemos lo del Día de Muertos, pero está mezclada muchas de las cosas con las tradiciones del Día de Todos los Santos, ¿no? Y en el caso del Halloween también está bien esta mezcla, ¿no? De la cultura celta más las tradiciones cristianas, y se unen y forman esta nueva celebración del Halloween, ¿no? Pues, se celebra en muchos países de habla inglesa, ¿no? Canadá, anglosajones. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, creo también. Sí. Y la religión, sin duda, como dices, pues ha influenciado mucho estas celebraciones, ¿no? Finalmente, yo creo que, no creo, está registrado, ¿no? Se consideran como fiestas paganas y pues ahora sí que digo, los líderes de las diferentes pues asociaciones religiosas que fueron llegando a estos países empezaron a buscar la manera de poder como darle ese sentido más quizá más espiritual a estas celebraciones, ¿no? Y entonces es donde encontramos pues, muchos simbolismos que le dan y demás, ¿no? Sí, y creo que es tan interesante ver cómo nuestra cultura y muchas otras culturas celebran esta parte de la muerte, ¿no? O sea, es bien curioso. Digo, hay lugares en donde lo ven como muy raro, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo festejan celebran a la muerte? ¿no? O celebran a la muerte, pero en México es donde yo creo que se hace mucho más intensa esta celebración, pero también en otros lugares, ¿no? Ahorita hablamos de países de habla inglesa, pero
pero incluso también en otros lugares. Yo no sabía, por ejemplo, creo que en Japón hay una fecha, no es en estas fechas de noviembre como para nosotros, o de octubre, pero creo que por ahí de agosto más o menos, celebran hacen una celebración a la muerte, a los muertos, ¿no? Muy, muy a su estilo, pero lo celebran, ¿no? Y les decía yo, o sea, por ejemplo, en varios países en Centroamérica, Sudamérica, celebran, tienen esta combinación entre Día de Muertos, Halloween y muy a su estilo, ¿no? Pero en México es así que tan importante la celebración que incluso hace unos años fue catalogada esta cuestión de la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO, por la UNESCO en 2008. O sea, la celebración del Día de Muertos en México fue catalogada de esta manera, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es un tema bien interesante, más allá también de las muchas historias que se cuentan que pasan en el Día de Muertos, porque nosotros tenemos esta creencia de que tenemos que hacer ciertos ritos, poner una ofrenda, hacer ciertas cosas en estos días para darle la bienvenida a nuestros seres queridos que nos adelantaron en el camino y que han fallecido, porque literal la creencia dicta esto, ¿no? Que la gente viene, que estos espíritus vienen y conviven con nosotros en estas fechas, ¿no? Les comentaba yo que se remonta esta tradición a la época prehispánica, aquí en México, y me pareció bien interesante porque estas creencias prehispánicas decían que el cuerpo, cuando muere, el espíritu sale, y al salir ese espíritu tarda 3 meses en poder llegar al lugar en donde van todos los espíritus de las personas que han fallecido, que decían las antiguas culturas que este lugar se llamaba el Mictlán, y entonces hablaban de que tardamos 3 meses en llegar al famoso Mictlán. Y entonces en este viaje que hacemos incluso se habla de que nos acompañan las mascotas, ¿no? Eso a mí me da mucha curiosidad porque yo, como muchos, yo creo que de nosotros hemos tenido mascotas a las que hemos querido muchísimo, y pensar en esto que dicta esta tradición de que las mascotas son los que nos reciben y nos acompañan en este viaje de 3 meses hacia el Mictlán, pues es muy bonito, ¿no? Pensar eso que así es. Claro que la tradición dice que por eso debes de tratar bien a tus mascotas, ¿no? Porque si no las tratas bien, pues no vas a tener quien te acompañe, ¿no? Entonces, yo pensaba recientemente, en junio de este año, perdimos a nuestra mascotita de hace muchísimos años, o sea, era una gatita de 17 años, falleció a los 17 años, 18 años tenía con nosotros, pero tenía 17 años ella. Entonces, muy longeva ella, y teníamos otra perrita que hace 4 años falleció. Entonces, nos daba mucha nostalgia pensar en que, bueno, ya se habían reencontrado y que, bueno, pues ahora esperemos que si se cumple como tal lo dice la tradición, nos vengan a visitar, ¿no? Las dos, que nos vengan a ver y que en algún momento pues sean ellas las que nos acompañen hacia este viaje hacia el Mictlán. Pero déjenles cuento un dato muy curioso con el que me encontré. Dicen que en ese viaje hacia el Mictlán, que tarda 3 meses, no debe de ser interrumpido ese viaje. Ya ves cómo lo interrumpimos. Cuando viene el Día de Muertos, en la ofrenda de muertos, uno de los elementos que no pueden faltar hoy en día son las fotos de nuestros seres queridos o incluso de nuestras mascotas, ¿no? Pero dice la tradición que no debemos poner fotos de personas que han muerto antes de estos 3 meses. O sea, si alguien murió de agosto para acá, no debemos poner la foto de esta persona. ¿Por qué? Porque este espíritu está en este viaje hacia el Mictlán, ¿no? Y cuando nosotros ponemos su foto, literal interrumpimos su viaje y lo traemos de regreso acá, y a veces ya no es tan fácil que ese espíritu se vaya y digamos que se torna en un espíritu pues no del todo bueno, ¿no? Entonces dicen que esa es una regla que debemos de seguir, que no pongamos fotos de personas que tienen menos de 3 meses de haber fallecido, porque de alguna manera estamos interrumpiendo ese viaje. Y me encontré con una historia
que habla sobre esta cuestión de una familia que eran la abuelita, la mamá y el hijo, ¿no? Y entonces era un muchacho que era muy coquetón, ¿no? Le gustaba andar de aquí para allá y así. Y entonces un día empezó a pretender a una muchacha, pues de buena familia, y el papá de esta chica le dijo, ¿sabes qué? No te metas con mi hija, no me gusta que la estés pretendiendo, entonces te pido de favor que te alejes de ella. Pero el chico no hizo caso y entonces insistió hasta que el papá un día agarró y ahora sí que a puro balazo lo mató al muchacho, ¿no? Y entonces había pasado menos de un mes de que había muerto este chico y la abuelita y la mamá se acercaban la fecha de Día de Muertos y la abuelita y la mamá empezaron a poner una ofrenda muy grande para el chico y empezaron a poner fotos de él y demás. Y entonces dicen que iba por ahí pasando la rezandera, que es como les llaman aquí en México a las mujeres que van a los velorios y rezan rosarios durante los velorios. Y entonces la rezandera que estuvo en el velorio de este chico iba pasando por ahí por la casa de estas personas y le dice a la mamá y a la abuelita, le dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? No pongan esa ofrenda, ¿no? Acuérdense que usted no tiene ni un mes de muerto, ustedes van a traer a su espíritu y después no van a poder sacarlo de aquí. Y bueno, pues la abuelita y la mamá no hicieron caso, ellas pusieron un super altar y pues no le hicieron caso. Pasa por ahí también otra señora que se dedicaba a estas cuestiones como espiritistas y demás y les vuelve a decir no lo hagan, no saben qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, no hacen caso, ponen la ofrenda y al día siguiente de que pasa el Día de Muertos, dice que empezaron a literal a escuchar ruidos, a ver cosas en la casa, ¿no? Pero fue, digamos, que subiendo de tono las apariciones que tenían, los ruidos que escuchaban. Y llegó un punto en que ya era algo insostenible, ¿no? O sea, dice que escuchaban los gritos de su hijo, así, pero como de enojo, de dolor, de furia, ¿no? Uh-huh. Y las puertas se azotaban y bueno, o sea, una situación muy complicada, ¿no? Controlada ya. Estas personas les recomiendan que vayan con esta mujer que había pasado y les había dicho no lo hagan porque van a tener problemas y la van a buscar y le piden ayuda, ¿no? Les dice, oye, ayúdanos, es que ya la situación es muy complicada, estamos viviendo esto y demás. Y la mujer les dice, yo les dije que no lo hicieran porque pues ahora va a ser muy difícil que podamos regresar a este espíritu al lugar a donde tiene que estar. Pero bueno, finalmente les ayuda, hacen una serie de ritos y después de literal una lucha bastante fuerte, logran que este espíritu se vaya de la casa y retome su viaje, ¿no? Pero me resultó muy interesante porque yo de manera particular no lo sabía, ¿eh? O sea, sí sabía, había escuchado que tenías que poner las fotos y demás, pero no sabía que no podías poner la foto de alguien que tiene menos de 3 meses de muerto. Entonces yo le decía hace poco a mi mamá, le decía, oye, si un día yo me muero, no me vayan a poner mi foto, no me vayan a interrumpir mi viaje hacia el Mictlán. Igual le decía yo a mi esposo, no me vayan a poner, o si ustedes se mueren antes y no han cumplido 3 meses de muertos, yo no voy a poner su foto. Quiero tenerlos aquí, ¿no? Entonces, hay muchos mitos, muchas tradiciones bien particulares en relación a esta celebración del Día de Muertos, ¿no? Sí. Yo leía y algo que me resultó bastante interesante es cómo el Día de Muertos, lo que tú decías ahorita, es algo muy formal en nuestro país, no es solo una fiesta en la que la gente baila, grita y toma como loca, no, se toma realmente como algo formal, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en esta tradición de Halloween y que a lo mejor por pues, diferentes circunstancias se ha distorsionado un poco y se ha transformado en diferentes lugares, sí es prácticamente una celebración donde la gente se disfraza, salen a pedir dulces, muchas cosas, ¿no? Pero el Día de Muertos tiene como que otra connotación mucho más seria, mucho más formal, ¿no? Desde el poner la ofrenda o los altares, como muchos otros le llaman, que tiene toda una
una explicación, muchos simbolismos, por qué se ponen ciertas cosas, por qué se ponen ciertos alimentos, ciertos elementos en la ofrenda, desde cuándo se hacen los preparativos para poder empezar a hacer todas estas celebraciones. Leía yo que, por ejemplo, bueno, dependiendo igual, ¿no? De diferentes estados, cambia un poquito, pues a veces ciertas rutinas, ciertas cosas, cada estado como que toma diferentes posiciones para hacer esta celebración, ¿no? Sin embargo, bueno, sí, todas como que van dirigidas hacia un mismo punto, pero leía yo que, por ejemplo, en Oaxaca, y me imagino yo que es no solo en Oaxaca, sino en diferentes estados, al poner la ofrenda, se empieza desde el 1 de noviembre, creo que sí es el primero, y es desde la hora del desayuno empiezan todos los preparativos, la comida, las flores, el papel picado, empiezan a montar el altar y pues esperan ahí, ¿no? Esperan a que empiece a llegar lo que dicen que es el viento de los muertos. La verdad, nunca lo había escuchado, y es algo que ahora que sea el 1 de noviembre voy a tratar de hacer, porque dicen que es cierto que hay un momento en el día, en la tarde, en el transcurso de la tarde, mañana, que se siente cómo llega ese aire, que es el que da como que el recibimiento a nuestros seres queridos, ¿no? Y luego ya por la tarde empiezan a hacer pues preparativos para poner comida, ¿no? O sea, ya alimentos mucho más fuertes, como mole, pollo, guisados con diferentes tipos de carnes y demás. Pero si nos ponemos a pensar bien, o sea, y seguir bien la tradición de manera estricta, pues es algo muy formal, porque la gente se pone a guisar, no agarra y dice, ay, tengo en mi congelador ahí un pollo ahí que quise hace días y se lo pongo ahí, no, o sea, guisan realmente en ese momento para poner caliente la comida, fría las cervezas, caliente el café, porque se cree realmente que los muertos vienen a saborear todos esos guisados, ¿no? Que se cree que pues, eran los favoritos de ellos, y que hay cosas que se deben de poner como de regla, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Porque dicen que pues, el agua significa la pureza, y que de alguna forma cuando ellos vienen en este camino hacia esta dimensión, o hacia donde estamos nosotros, llegan con mucha sed, ¿no? Entonces, sí, son cuestiones bien interesantes que la verdad, pues, como hemos dicho varias veces, hacen que uno sienta este orgullo de ser mexicano, ¿no? Y que digas, qué bonito se siente ser parte de todas estas tradiciones. Claro, y ahí ahorita te hablabas de esta parte de cómo se preparan desde la mañana de ese día, ¿no? Y que incluso hay lugares en donde desde un mes antes, yo veía que en Michoacán, que es de donde viene creo que la mayor cantidad de flores de cempasúchil vienen de allá, de por allá. Se hacen una especie de arcos que se montan en las ofrendas. Los arcos siempre van a representar como esta forma de darle la bienvenida a los espíritus, y de decirles que es ahí a donde deben de llegar, y a donde hay alimentos, donde hay todo lo que les gustaba, ¿no? Entonces, en muchos lugares se hacen estos arcos enormes de flores, y dicen que esos arcos los empiezan a hacer un mes antes, ¿no? Un mes antes. Y dependiendo de la región aquí en México, o sea, se hace su celebración como particular, ¿no? Por ejemplo, veía que en Oaxaca hay una celebración, bueno, en el marco de esta celebración del Día de Muertos, hacen una fiesta es un evento que le llaman la muerteada, ¿no? Y es en donde se disfrazan de varios personajes y andan por las calles y hacen como una representación de todos los que han fallecido a lo largo del año, ¿no? En Veracruz, al norte de Veracruz, hacen una fiesta que es muy famosa, que le llaman el Chantolo o el Jantolo, ¿no? Uh-huh. Y igual se disfrazan y salen a la calle y bailan y cantan. Y en el pueblo de mi mamá, que es justo ahí en el norte de Veracruz, un pueblito que se llama Álamo, en los últimos años han tomado una celebración que es un domingo previo a que venga el Día de Muertos, que le llaman el Domingo Grande, y toda la gente de la Sierra baja al pueblo a hacer sus compras, preparativos para el Día de Muertos, flores, chocolate, masa para los tamales, carne, todo, hacen su compra,
Y bueno, hoy en día lo que hacen también es que hacen como eventos culturales, ponen música típica de la región, que es el huapango. Es todo un ritual, como bien lo decía ahorita Vicky, ¿no? O sea, no es nada más como que, ay, sí, nos sentamos y ya, no, o sea, es un ritual en donde la gente literal prepara hace unos preparativos bien, bien intensos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, esta parte de las ofrendas, en cada región es diferente la manera en cómo ponen sus ofrendas, ¿no? Hay regiones en donde las ponen solamente en el piso ahora sí que tapetes creados con base en la flor de cempasúchil, que es una flor típica de México que se da en esta temporada. De hecho, aquí ahí tiene la famosa flor de cempasúchil, que varía en color, está en color naranja, en color un poquito más amarillenta, incluso hay moradas, ¿no? Yo traigo un color, un labial que dicen que es del color de la flor de cempasúchil, ¿no? Entonces, es la flor típica que usamos para hacer los tapetes, los marcos, para ponerlas en las ofrendas, ¿no? Y despide un olor bien particular. Entonces, pues los que nos escuchan lejos, ojalá tengan algún día la oportunidad de venir a México en estas fechas y poder ver esta celebración y oler ese olor tan particular que despide la flor de cempasúchil, ¿no? En otros lugares las ofrendas las ponen, que es lo más común, se ponen por niveles, ¿no? Algunos las ponen en 2 niveles, otros manejan los 7 niveles, que se supone que son los niveles que se deben de cruzar para llegar del inframundo al cielo, ¿no? Entonces, todo tiene un significado muy particular en las ofrendas, ¿no? No es nada más que montemos ahí un montón de cosas, ¿no? O sea, hay cosas bien particulares. En las ofrendas se habla de que debe de haber 4 elementos que no pueden faltar. Esos 4 elementos hacen referencia a los elementos de la naturaleza, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Entonces, ¿cómo se representan? Bueno, en una ofrenda no debe faltar el agua, porque dicen que los espíritus vienen pues, de hacer un viaje muy largo y llegan con mucha, mucha sed y debe de haber agua en las ofrendas, ¿no? Para representar el viento se pone el famoso papel picado. Aquí en México seguramente ustedes los han visto, si han visto la película de Coco, que es, yo creo que de estas películas que en los últimos años le dio una difusión muy grande a esta tradición, y ven cómo hay papelitos, ¿no? En la ofrenda o en el pueblito, ¿no? Cuando andan por ahí. Bueno, ese es el famoso papel picado, ¿no? Que lleva representaciones de varias cosas, catrines, ofrendas, se hacen varias representaciones a través del papel, ¿no? Y hablan de que el papel picado es la representación del aire, ¿no? Por ejemplo, la tierra, por eso debe de haber fruta. La fruta es la representación de la tierra en la ofrenda, ¿no? Entonces, debe de haber fruta, que además, pues, para que también la coman los espíritus, ¿no? Y finalmente, el fuego, se ponen veladoras. Entonces, esa es una manera de alumbrarles el camino para que ellos sepan a dónde deben de llegar y en dónde está todo lo que se está esperando, les está esperando, ¿no? De alimento. Y hay otra serie de elementos. No sé si tú quieras comentar algunos de estos elementos que debe de llevar la ofrenda. Por ejemplo, aquí estaba viendo yo el incienso y el copal, ¿no? Y veía yo cómo el incienso realmente es un elemento que se ha agregado y que ha sido influenciado por la cultura española, es decir, esto llegó después de la conquista, me imagino yo, porque antes las culturas prehispánicas pues, no tenían acceso al incienso, ¿no? Ellos ocupaban el copal y pues era esta parte de darle esta fragancia a los altares y a las ofrendas para que pues tuvieran este toque, ¿no? de aroma, que decía Eli muy bien, si uno, bueno, los que somos de México y tenemos contacto con estas flores tan bonitas que ven aquí a mis espaldas, que son las flores de cempasúchil, es característico su olor, ¿no? O sea, y más cuando llegamos a una ofrenda, porque realmente lo que le da mucha vista a una ofrenda son las flores, las realzan, es el olor que despiden es fantástico, ¿no? Otro elemento que vemos muy comúnmente en las ofrendas son las calaveritas de azúcar y de chocolate, ¿no? Y ahora, bueno, ya se han diversificado, hay muchas formas de calaverita, de cerámica, de unicel, y bueno, se ponen mucho eso para representar precisamente pues todas estas personas que han fallecido, ¿no? El pan de muerto,
que es la representación del cuerpo de Cristo. Eso yo no lo sabía, Eli me lo platicó ahora que lo vimos en estos días, y que también es característico, ¿no? de las ofrendas de estos días, y que antes, ahora ya pues en cualquier tienda encuentras pan de muerto y hasta desde el mes de julio, agosto ya estás teniendo pan de muerto, pero antes la gente hacía el pan de muerto en sus casas, ¿no? No era algo común que encontraras tú en la panadería de la esquina, era algo que hacía la gente. A mí me llama mucho la atención cómo mi mamá nos platica que en su pueblo era una celebración que se hacía de manera muy formal. Dice, ese día mi mamá estaba todo el santo día guisando, preparando tamales, chocolate. El chocolate no agarraba y le echaba ahí el chocolate a abuelita, ¿no? O sea, preparaban todo con el cacao y lo molían y lo raspaban. Bueno, todo el proceso que lo desconozco, ¿no? Nosotros somos expertas en eso. No nos tocó ver todas esas tradiciones, pero mi mamá nos las platica. Y la verdad es que cuando te las cuentan, sientes esa, no sé si a ti te pasa, pero nostalgia de decir, híjole, qué padre debió ser vivir toda esa parte, ¿no? De cómo preparaban los tamales, la comida, entre la gente se intercambiaban pues todos sus guisados, todo lo que preparaban, le decían, ahora llévale a tu madrina tambo de tamales, de chocolate y demás, y regresaba con otro tambo más, ¿no? Entonces, pues son celebraciones que pues uno, ay, la verdad a mí me encantan, ¿no? Me encantan, aunque ya no las vivimos quizá con esa seriedad ni con toda esa, no es rigidez, pero sí tan formalmente. Ritualidad, ¿no? O sea, sí. Con tanto ritual, porque ahora la verdad pues, se ha ido perdiendo esa parte, pero ojalá que cada uno de nosotros buscar esa forma de ver esos rituales, disfrutarlos. Sí, entonces pues hay muchos elementos que tiene esta celebración, y sobre todo los altares, ¿no? También otro elemento más que no puede, creo que hacer falta es, por ejemplo, la sal, que dice que es un elemento de purificación. Las velas, ¿no? Las veladoras, que son esta parte que le da luz a los difuntos para poder llegar hacia pues esas ofrendas que ponen sus familiares, las fotografías de estos familiares que ya lo habías mencionado tú, dulces para los espíritus pequeños. No sé si es en todos los lugares en el país, pero hasta donde yo sé, el 1 de noviembre se celebra prácticamente los difuntos que son pequeños, ¿no? Los niños que fallecieron, y el día 2, como antes se le conocía, es el día de los muertos ya grandes, ¿no? De la gente mayor que ha muerto, ¿no? Y finalmente también, por ejemplo, aquí veo que el alcohol es digo, yo no, la verdad es que como yo no tomo alcohol, ni en mi casa se toma, pues no es un elemento que pongamos, pero en general sí se llega a poner, porque es una forma de darle celebración a los adultos, ¿no? A la gente que pues, en vida a lo mejor gustaba de tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Claro, claro. Bueno, esos son como elementos bases, ¿no? Pero la gente pues le va metiendo, dependiendo de lo que sus familiares les gustaban, le van metiendo mucho unas otras comidas, otros elementos que pues varían, ¿no? Dependiendo ya no nada más de los estados, sino de las propias familias, ¿no? Claro, y otra de las cosas que se acostumbran mucho a hacer hace algunos años era como mucho más formal. Hace ratito decía yo ritualidad, yo no sé si existe esa palabra, pero sí existe la palabra religiosidad, ¿no? Creo que eso era lo que queríamos decir, no se hace ya con tanta religiosidad, ¿no? A veces hoy en día sí trata la gente de tener un poquito más, tomarse un poquito más en serio esta tradición, pero por muchos años como que se dejó un poquito de lado, ¿no? Pero una de las cosas que se hacían antiguamente, y que mi mamá incluso nos platica que a ella le tocó que de niña la llevaran, la gente aquí en México acostumbra mucho a ir, sobre todo en provincia, a ir a los panteones. O sea, ese día los panteones se abren y la gente lleva su comida, lleva sus cosas y va a la tumba de sus familiares que han fallecido, y ahí comen, y ahí pasan literalmente todo el día. Y hay lugares en donde toda la noche se quedan ahí, del 1 de noviembre al 2 de noviembre, y llevan todo, porque existe esta creencia de que pues los muertos están ahí y ahí pueden convivir con sus familiares, ¿no? Entonces, de hecho, en la película de Coco, la vuelvo a sacar a colación,
hay una escena, ¿no? En donde van todos los familiares, se ve cómo están todos en el panteón, y están las familias, y se ven por ahí los espíritus también de los difuntos, ¿no? Entonces es una creencia muy, muy, muy arraigada en México, ¿no? Y se habla de que hay lugares en donde sí, o sea, siguen con religiosidad estas cuestiones de las que se hablan, ¿no? Hay escuchaba yo una historia de una chica que en algún lugar de México había su familia puesto la ofrenda y todo, habían digamos que habían puesto sus papás de ella la ofrenda en su casa, pero habían puesto una ofrenda grande en casa de una de las tías, porque así ahí se iban a reunir toda la familia para poder pues comer y platicar sobre los difuntos. Y existe mucho también la tradición aquí en México de que se cuentan algunas historias, ¿no? De terror y cosas así. Entonces, la chica, era una chica de unos 15, 16 años, decide quedarse en su casa y le dice, no, es que yo tengo mucha tarea que hacer y no puedo ir a la celebración, ¿no? Y entonces se queda esta chica ahí en su casa y ya siendo cierta hora, dice que empezó a escuchar ruidos, y entonces sale de su habitación y dice que alcanza a ver cómo en la ofrenda mueven, movieron como un plato de la ofrenda, ¿no? Y entonces dice que pues se mete ella muy espantada a su cuarto, porque había una gatita, una perrita ahí con ella, y se mete también el gatito y la perrita, y pues las dos muy espantadas adentro del cuarto, ¿no? Pero literal dice que ella escuchó como alguien venía hacia su cuarto, y entonces nada más dice que alcanzó a ver cómo, no recuerdo bien si alguien, si entró a esa como ese espíritu, presencia, y dice que lo alcanzó a ver. Bueno, pues total que le habla a su papá muy espantada y le dice, oye, ¿no sabes qué? Ven por mí porque pasó esto y esto y esto, ¿no? Pues total, ahí va el papá y se llevan a la niña, ya después de un rato, bueno, le preguntan qué pasó, más o menos les cuenta, no les cuenta todo, pero ahí medio les platica. Ellos se van con la idea de que pues, a lo mejor alguien se había metido, ¿no? Revisan la casa, no hay nadie. Pues total que se la llevan y llegan a la casa de la tía donde todos estaban juntos y pues ya le empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Por ahí alguien le dice, no, pues denle un pan para el susto, ¿no? Aquí en México hay mucha esta creencia de que si te espantas te comes un pan y ya con eso no hay problema, ¿no? Entonces ya empieza a contarles esta chica, ¿no? Que pues lo que vio a un espíritu, bueno, a la silueta de una persona con ciertas características, y que había visto como antes de eso que había movido un plato de la ofrenda, que tenía uvas. Y entonces ahí fue como muy característico, porque le preguntaron, pues, ¿cómo que el plato de uvas? Y dice, sí, se movió y lo jalaron. ¿Y cómo era la forma de la silueta que viste? No, pues así, con sombrero, medio gordito, así, así. Y entonces resulta que pues al parecer el espíritu que ella había visto era el de su bisabuelo, porque justamente habían puesto las uvas en la ofrenda porque era algo que le gustaba mucho a esta persona. Las uvas, de hecho, no es una fruta que comúnmente pongamos en las ofrendas, ¿no? Entonces era como muy particular porque era el gusto de esta persona. Entonces, sí, o sea, aquí en México muchos tienen esta creencia de que literal debes dedicar el día para celebrarles a los muertos, ¿no? O sea, para preparar todo lo que se van a comer, para sentarte con la familia y literal, pues, dedicarles este día, estos 2 días, este tiempo a los fallecidos, ¿no? A veces ya venimos no solamente celebramos desde el 1 y 2, ¿no? Lo decíamos al principio del episodio, en México pues se ha hecho esta conjunción de celebraciones, de tradiciones, y pues ya a veces muchos venimos celebrando desde el 31, ¿no? Con el famoso Halloween. Aquí en México pues, los niños salen, piden calaveritas. En Estados Unidos es el famoso truco dulce, ¿no? Entonces sí que allá, digamos, tienen otras tradiciones, ¿no? Es como más festivo, como más ligera la celebración, ¿no? Pero eso tampoco quita que hay algunas historias así muy, esas ya entran ya no tanto en lo paranormal, sino en la parte del horror, ¿no? Veía que, por ejemplo, ha habido casos allá en Estados Unidos, personas que, unos niños que creo que iban a pedir su famoso dulce o truco, y en eso vieron, en una casa
el esqueleto, bueno, el cuerpo de alguien colgando, ¿no? Y entonces, pues todos pensaban que era Decoración. pues sí, un adorno, una decoración, ¿no? Y resulta que no, que efectivamente era una persona que se había suicidado, ¿no? Y él estaba colgando su cuerpo. Entonces, sí, ya esas historias como que entran ya más en el horror que en otras cuestiones, ¿no? Veía, por ejemplo, aquí también que en algún lugar de ahí de Estados Unidos, en alguna ocasión unos niños andaban pidiendo sus dulces, ¿no? Y que desafortunadamente, pues sí, una persona que estaba mal de la cabeza agarró y envenenó los dulces, se los dio a los niños y fallecieron estos niños, ¿no? O sea, digamos que allá ya es más sangrienta la cosa, ¿no? O sea, es diferente, Claro, ¿no? Aquí en claro, México vamos hacia otra, la tradición se inclina hacia otras cuestiones, ¿no? Allá sí hay un poquito más esta parte del horror, de lo macabro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, porque aquí está realmente dirigida la celebración a celebrar y a recordar a los muertos, ¿no? Más que contar historias de terror o de horror, es eso, tener esa conexión con los seres que se han ido. Y yo oía una historia en un programa sobre esta parte del Día de Muertos de un hombre, no sé si en Oaxaca, Juchitán creo que era, y que creo que es una leyenda o una historia que se conoce mucho por allá. Entonces, este hombre, pues toda su familia era muy tradicionaria, tenía mucho la tradición de poner su ofrenda, fotografías y demás, ¿no? De hecho, en la película esta que mencionas tú de Coco, hablan de esta parte, ¿no? De la importancia de poner las fotografías porque eso es lo que también les da como que el acceso hacia este mundo, que no es algo nada más inventado, sí tiene un origen y tiene una cierta realidad, esto que mencionan en la película. Entonces, bueno, esta persona, su familia siempre había tenido esta tradición, pero cuando empiezan a fallecer todos sus papás, abuelos y demás, y él se convierte en un hombre, él dice, no, yo no creo en estas cosas, es nada más una gastadera de dinero, de recursos y tiradero de comida, ¿no? Dice, yo no voy a hacer nada de eso. Y entonces por varios años, pues él no puso ofrenda ni nada y convenció a la esposa para que también no siguiera esta tradición, ¿no? Y entonces, resulta que un 2 de noviembre recibe la visita de uno de sus familiares fallecidos, ¿no? Y entonces le dice, oye, es que, ¿por qué no, ¿por qué no nos has puesto altar? Nosotros queremos poder venir y disfrutar y verlos, pero pues como tú nunca nos has puesto nada, pues estamos ahí como esperando, ¿no? Y como que a él le cae el 20 de, híjole, ¿qué he hecho, no? Como he privado a mi familia de todo esto. Y entonces le dice, no, ahorita voy a hacer la ofrenda y le dice, bueno, ve y haz todo, ¿no? Todo lo que hay que hacer y ten café, tamales, comida, todo le empieza a decir que tiene que poner, ¿no? Y entonces otros familiares que están ahí, que han fallecido, empiezan también a decirle, y no se te olvide esto y aquello, ¿no? Dice, bueno, prepara todo eso y llévalo mañana a la iglesia por la mañana. Y entonces aquel hombre se va corriendo y llega a su casa y le empieza a decir a su mujer, vamos a comprar, vamos a preparar, necesito que me ayudes, voy por las flores, la esposa empieza a guisar el mole, tamales y demás, y bueno, todo el santo día se la pasan haciendo cosas, ¿no? Para tener listas toda la comida y todo lo que tenían que poner. Y llega la noche y entonces él se queda así esperando ahí como donde están todo puesto, se queda ahí sentado esperando y la mujer pues empieza a pasar el rato y no va a la cama a dormirse y entonces llega un punto ya en la madrugada donde ella dice, bueno, voy a ir a ver qué pasa con este hombre. Y se levanta y va y lo busca y lo ve sentado en esa silla y de momento le habla pero no le responde. Y entonces se acerca y lo toca, y cuando lo toca, pues se da cuenta que está frío, que está helado. Y pues, ¿no? Resulta que el hombre había fallecido, ¿no? Que había muerto. Y la teoría, lo que cuenta la leyenda, es que, pues, al pedirle a todos sus familiares esta parte de la comida, de las flores, todo eso, era porque
pues se iba a necesitar, pero para su velorio, ¿no? Para su velorio, porque él iba a fallecer. Y hay muchas historias que la gente cuenta en estos días que pasan, ¿no? Gente que ha visto a sus familiares, algunos dan testimonio de que los han visto. O he escuchado otra historia que no eran de mexicanos, eran de unos españoles que también tienen esta costumbre de poner altares, no tan, tienen otros significados diferentes a los que tenemos aquí en México, pero también ponen ciertos altares, y ahí era la historia de una mujer española que vivía aquí en México y que cada noviembre ponía su altar, pero bueno, ella no compartía muchas ideas de las ofrendas mexicanas, ¿no? Entonces ella ponía su altar así como lo ponían en España. Uh-huh. Y bueno, llega el día en el que se juntan varios familiares, me imagino yo que vivían aquí, a hacer esta celebración. Llega, creo que su nieta, la hija de su hija, y pues empiezan a tener toda esta convivencia. Y entonces algo muy curioso es que decía que la pequeña le decía, ay, es que me agrada mucho conocer a mi tía chiquita y a mis familiares que nunca había visto. Y de momento pues nadie le hizo caso, ¿no? No sabía a quién se refería, decía a lo mejor algún familiar no había visto o demás. Uh-huh. Y pasó un rato más y la niña le seguía diciendo, no, es que me gusta mucho platicar con mi tía viejita y con todos los demás. Y entonces ya como que se empezó así como, se empezaron a quedar así como que un poco, pues, impresionados por lo que decía la niña. Pasa otro rato más, llega la noche, se van todos y la niña sigue como que hablando con alguien y le dicen, es que ¿con quién hablas? Dice, no, pues estoy hablando con mi tía la viejita. Dice, pero ya pronto me dice que se tiene que ir. Y se quedan la mamá y la abuelita así ¿de qué está hablando la niña, no? Uh-huh, uh-huh. Total que ya al otro día la niña les platica que durante toda la convivencia ella vio a varios de sus familiares, a su tía la viejita, y entonces le enseñan una foto de uh-huh. La única tía que llena las características que está diciendo la niña es esta, ¿no? Y le enseñan la foto y le dice, sí, ella es mi tía viejita, yo estuve platicando con ella y con varios otros tíos y tías. Uh-huh. Y bueno, son historias que se cuentan, ¿no? No se sabe realmente. Obviamente esta niña, al pasar los años, pues olvida esta experiencia, ya no vuelve a referir a haber visto ninguna otra cosa de ese mismo tipo, pero claro. Finalmente pues son testimonios, ¿no? De que probablemente en esas fechas recibamos las visitas de todos esos familiares que han partido, ¿no? En algún momento de aquí de la tierra o de este plano de existencia. Claro, claro. Y yo creo que hay muchas historias, ¿no? Yo varias de estas que compartí, las escuché por ahí en un podcast igual que toca este tipo de temas. Ya lo hemos recomendado en otros episodios, el podcast de Relatos del lado oscuro. Del lado oscuro. Entonces, pero creo que hay muchas otras historias, ¿no? Entonces, por ahí en la semana pusimos ahí una publicación en nuestras redes sociales para que la gente nos compartiera experiencias, pero creo que la invitación sigue estando abierta, ¿no? O sea, si ustedes, si tú que nos escuchas en algún lugar, ya sea de México o de algún otro lugar en donde también celebren el Día de Muertos, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos cómo es que se celebra en tu país, cómo es que hay leyendas también en torno, o si tú o conoces a alguien que le ha tocado vivir alguna experiencia, pues ahora sí que de muertos, ¿no? De Día de Muertos. Muchos, ya lo decía ahorita Vicky, refieren que efectivamente, pues en esas fechas vienen los familiares y muchos dicen haberlos escuchado, haberlos visto, y bueno, si tienen alguna historia, que nos la pudieran compartir. Yo no puedo en esta ocasión decir, sí, a mí me ha tocado. Es para mí la celebración más bonita. Hay muchos que dicen que les gusta más Navidad. Yo voy al revés, me gusta mucho más toda la celebración de Día de Muertos, se me hace muy bonita, muy interesante, y desafortunadamente nunca me ha tocado, y espero que nunca me toque, que no me toque, porque si no, yo creo que me da un infarto. Si veo a alguien así, por más de que los quieran, mis abuelos, mi abuela, mis tíos que han partido, pues los amo mucho, ¿no? Pero ya como verlos, digo, no, que los vea cuando los tenga ya que ver, ¿no? No antes de tiempo. Entonces,
pero siempre me gusta mucho cuando yo pongo mi ofrenda, pues hacer una pequeña oración y dedicarla, ¿no? Dedicarla para estas personas que yo quise en vida y que estoy totalmente convencida que en algún punto nos vamos a reencontrar, ¿no? Y eso es algo bien bonita de esta tradición, ¿no? Que en México, ya seas creyente o no, tengas la duda o no, o de plano, digas, no, sabes que yo no creo que esto sea cierto, todos creo que nos unimos. Algunos será por la comida, por el mero festejo, pero muchos otros sí porque tenemos realmente esta creencia de que la vida no termina aquí, ¿no? Que hay algo más y que en ese algo más nos vamos a reencontrar como familias que somos, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos ir cerrando este episodio. Es un episodio, como les decíamos, especial, es un especial de Día de Muertos y de Halloween. Muy seguramente cuando esté siendo publicado este episodio vamos a estar en vísperas o ya en la mera celebración. Entonces, si nos están escuchando en el mero Día de Muertos, pues disfruten de este día, preparen, hagan todos sus preparativos, preparen algo muy rico para que ustedes puedan disfrutar y también para que esas personas especiales que van a llegar de visita a sus casas puedan disfrutarlo también y pasen un momento agradable en familia, porque también creo que eso es lo que tiene esta tradición que nos une como familias y son de esas pocas fechas en donde la gente se junta para poder recordar a las personas que han partido, ¿no? Y que en algún momento pues también nosotros nos va a tocar, ¿no? Nos va a tocar que alguien ponga nuestra fotito y qué bonito sería que nadie se olvide de poner nuestra foto, por eso es que es tan importante que nosotros en vida no los olvidemos, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Vicky. Pues solo agradecer como siempre que nos acompañen, amigos, como dice él, y también invitarlos para que pues disfruten de estos días. Como dice Eli y yo coincido, hacer una reflexión sobre todos nuestros familiares. Creo que más allá de una fiesta o de una celebración donde haya gritos y demás y música, debe ser de reflexión, ¿no? De pensar en esos familiares que se han ido, cómo recordarlos para bien, cómo transmitir a nuestras generaciones que vienen por debajo de nosotros estas tradiciones, el conocimiento de su origen, de las personas que los han antecedido, y disfrutar de esta convivencia que es muy bonita. A veces se pierde un poco entre tanta bulla, pero sí recordar la esencia, ¿no? Yo creo que es con lo que más me quedaría. Y bueno, nada más como dato adicional, un elemento más que es característico en estas fechas de nuestro país es la elaboración de las calaveritas, ¿no? De estos escritos que hace mucha gente recordando a los muertos con los vivos y demás, que son como, pues en rima. Digo, yo no soy experta en escribir calaveritas, pero Eli sí, entonces, si tienen alguna que quieran mandarnos sobre su familia, sobre algún personaje, sobre nuestro podcast, también, ahora sí que todo será bienvenido, y ya por ahí buscaremos también la oportunidad. El año pasado, hicimos una calaverita que se grabó y se quedó ahí en nuestro canal, pero bueno, a ver, ojalá que este año podamos seguir con esa tradición, ¿no? Entonces, pues, claro que sí. sería todo por mi parte. Claro que sí, pues muchas gracias, Vicky, gracias por un episodio más. Estamos ya a punto de terminar la temporada, incluso también es importante hacer esta mención. Creo que solamente nos resta un episodio más después de para concluir con esta tercera temporada. Acabamos de cumplir ya un año del podcast, justo creo que, si no me equivoco, el 15 de octubre, fue que sacamos el primer episodio, o más o menos por ahí. Entonces, pues nuestro podcast acaba de cumplir un año y pues es muy reconfortable ver que pues, llevamos un año en este proyecto, ¿no? Y es algo que nos anima y pues invitarlos a que nos sigan apoyando para que sigamos generando contenido, para que venga una cuarta temporada y en esa cuarta temporada podamos compartir pues las historias que seguramente ustedes tendrán. También aprovecho para felicitar a Vicky, felicitarme a mí. El día de ayer cumplimos años, entonces justo recuerdo que el año pasado cuando iniciamos el podcast, por ahí comentamos que acabábamos de cumplir años, entonces pues ahorita ya vamos por las 33 vueltas al sol y
esperamos que hagan muchas más y muchos años más de Génesis del Terror, que se convierta en un proyecto mucho más grande, con más gente, que tenga más alcance y que puedan compartirnos sus historias y pueda ser un espacio en donde ustedes se sientan con la libertad de hablar de estos temas que para algunos a lo mejor no tienen mayor importancia, pero para los que nos gusta, bueno, lo disfrutamos mucho, ¿no? Entonces, pues sin más, amigos, amigas, pasen unas bonitas fechas de Día de Muertos, disfrútenlas, descansen y recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Nos vemos. Bye, Patito. Bye, Patito.